Gracias, diputado. Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, presidente. El pasado viernes interpelé al consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad en materia de educación ambiental en Aragón, algo que es importantísimo para formar, para concienciar y para sensibilizar a la población de cómo las conductas humanas influyen en la naturaleza y de cómo podemos disminuir nuestro impacto en el medio natural. Es importante que las administraciones, que son en definitiva quienes tienen o quienes reciben la información relativa al estado del medio ambiente y a las herramientas para disminuir los impactos ambientales que la especie humana provoca sobre la naturaleza, pues se transmita a la población, porque si la tenemos y no la transmitimos, pues es como si no la tuviéramos, que ya lo dije el otro día. La gestión de este Gobierno en materia de educación ambiental, pues podría decir que está siendo nefasta, pero como más bien es inexistente, pues bueno, me quedo con lo segundo. Desde que llegaron hace casi un año y medio, pues no han hecho prácticamente nada. Y por eso hemos creído conveniente presentar esta moción dimanante de la interpelación del otro día. El pasado viernes el consejero nos dijo que la estrategia aragonesa de educación ambiental estaba caducada y anunció que tenía la intención de preparar una nueva. En la línea con ese anuncio, pues hemos propuesto en el primer punto de la moción que se elabore y se presente en un plazo no superior a 6 meses una nueva estrategia de sensibilización y educación ambiental participativa. Una estrategia desde la que se impulsen programas y campañas de educación ambiental dirigidos al público familiar, pero también al escolar y al público general, a través de los cuales el Gobierno de Aragón promueva la preservación y el cuidado del medio ambiente y la naturaleza aragonesa. Hemos querido plantearlo así para que el consejero no se olvide de este compromiso y para que además se haga en un tiempo razonable, puesto que mientras no se plantee una estrategia nueva, pues parece que no se va a hacer nada en ese sentido. También en el segundo punto de la moción solicitamos una vez más, y pese a estar aprobado por unanimidad en esta misma comisión, la reapertura del aula de medio ambiente urbano de la calle Indiscreta de Zaragoza antes de que finalice el año y en la ubicación que se considere más conveniente. Además, pedimos que se realicen campañas itinerantes de educación ambiental, tal y como se aprobó en la moción 35/16, que se aprobó, como digo, en esta misma comisión el 28 de junio. A ver si, a base de insistir, pues al final lo conseguimos. En el tercer punto de la moción proponemos que se promueva desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en conjunto con el Departamento de Educación, la creación de una red de escuelas sostenible aragonesa que se pueda anexionar a su vez a la red estatal de redes de centros educativos sostenibles, a la plataforma de escuelas sostenibles en red, que se llama ESENRED, que es la red estatal de centros educativos sostenibles. Este es un proyecto que lleva ya años funcionando en otras comunidades autónomas y donde el alumnado es el protagonista y el profesorado es el motor de todos los procesos de educación ambiental que se impulsan en diferentes colegios de toda España y que sirven para promover ese cambio en el entorno escolar y para avanzar en la cooperación en red, para practicar la responsabilidad compartida desde los centros escolares que se anexionan a la red. Por otro lado, y teniendo en cuenta en el cuarto punto de la moción la concienciación ambiental y que la concienciación ambiental y medio ambiente son temas transversales en la Administración, pues solicitamos en la iniciativa que se promueva la concienciación ambiental de manera transversal en la Administración local y autonómica en todos los sectores, en el educativo, en el empresarial, en el asociativo, etcétera, y que se incremente la oferta de formación en materia medioambiental, que ahora es, por desgracia, muy escasa, y se implemente un plan de formación anual en el que se determinen y definan todas las actividades formativas que se desarrollen desde el Gobierno de Aragón. Por último, en el último punto de la moción solicitamos que se reconozcan las competencias de los educadores ambientales a través de la cualificación profesional, que es una demanda que viene realizando el colectivo a través de la Asociación de Educadores Ambientales de Aragón, de AEDUCA, desde hace mucho tiempo, y además solicitamos que se ponga en marcha un procedimiento de acreditación para esa especialidad que reconozca tanto los títulos oficiales como la experiencia acreditada. Me gustaría subrayar también la importancia que tiene la Administración en la educación ambiental,
para garantizar que los ciudadanos están bien informados y para impulsar campañas de concienciación y de formación que sirvan para extender esos conocimientos a la población sobre la necesidad de conservar nuestros valores ambientales y naturales. Como dije el otro día, la educación ambiental, por desgracia, no es una asignatura que se enseñe en los colegios, es un conocimiento que tiene que llegar a toda la población y eso es lo que ahora entendemos que no se está haciendo. A día de hoy, la educación ambiental pues es una de esas asignaturas que el Gobierno tiene a la cola de sus prioridades y por eso, desde la responsabilidad de la oposición, planteamos esta moción en la que planteamos una política de impulso y de acción para tratar de poner a Aragón donde estuvo, que es a la cabeza de las políticas medioambientales de educación y de concienciación ciudadana. Espero que apoyen esta iniciativa porque es buena para Aragón y porque, lo más importante de todo, en pleno siglo XXI en el que estamos, pues no podemos permitirnos estar a la cola en esta materia en nuestro país cuando el futuro va en esa línea de la sostenibilidad y el desarrollo social, económico y medioambientalmente sostenible. Nada más.